Vamos a hacer un rápido paneo de fundamentos de la teledetección para que ustedes al final sepan de qué estoy hablando. Con suerte, a lo mejor se van y siguen sin saber de qué estoy hablando, pero apuntamos a que eso no sea así. Para lo cual, he hecho un supuesto fuerte, y es que ustedes no saben nada del tema que voy a tratar. Como contrapartida, les voy a pedir que ustedes supongan que yo sé algo del tema que vamos a tratar. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en eso, al final, capaz que nos vamos con preguntas, con respuestas, y que a ustedes les sirva para tener este pantallazo general de qué es lo que utilizamos para finalmente poder utilizarlo en el agro y puntualmente en desarrollos de seguro agrícola. Entonces empecemos por la pregunta 0, ¿qué es la teledetección? Bueno, la teledetección es la medición de una cantidad asociada con un objeto por un aparato que no está en contacto directo con un objeto. Quizás en una primera instancia pueda sonar un poquito abstracto, pero les tiro un ejemplo clásico: el radar en la ruta. El radar está haciendo una medición de una cantidad, la velocidad, asociada a un objeto, el automóvil, con un aparato, el radar, que no está en contacto directo con el objeto. De hecho, esa aplicación que se utiliza para controlar la velocidad del automóvil utiliza tecnología radar. Acá tenemos un ejemplo de una antena de radar, pero bien podría ir montado en aviones, montados en drones, y si no le tienen vértigo a las alturas, en los satélites. ¿Qué plataforma utilizar? Y bueno, eso depende fuertemente de la aplicación que vayamos a usar. Porque si yo necesito cubrir un área enorme, y bueno, más vale me conviene irme hasta un satélite que puedo tener una cobertura de superficie mayor que la del dron. Aunque quizás, si bien gano en superficie cubierta, voy a estar perdiendo quizás en precisión, pero bueno, es un compromiso. Eso va dependiendo de qué es lo que necesito, qué información y con cuánto detalle la quiero. Y además, con cuán frecuente, porque el satélite yo no puedo ponerlo a la hora que me dé la gana, el día que me dé la gana, en la posición que me dé la gana. Sí puedo hacerlo con un avión o con un dron. De esas versiones posibles de teledetección, vamos a la que utilizamos nosotros, que es la teledetección satelital. Vero, ¿dónde está? Conseguí un vasito de agua porque tengo la garganta destruida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una plataforma orbital, un satélite. No vamos a utilizar aviones, ni drones, ni helicópteros. Lo que hacemos es ver lo que está en la superficie de distintas maneras. Veamos un segundo esta imagen de acá. El Sol emite radiación que llega a la Tierra, parte de la cual es repelida, pero parte es absorbida. Absorbida y llega hasta la Tierra e interactúa con la Tierra. Esa es la que vamos a utilizar para ver. Esa es la conexión entre el objeto remoto, el que está midiendo, y el objeto al cual yo quiero medir alguna propiedad. Pero también hay radiación propia que es de la Tierra. Entonces, no es tan fácil como decir pongo una cámara, saco una foto, sino que hay una serie de tareas a realizar en el medio para poder llegar al producto final que queremos utilizar. Acá podemos ver con un poco más de detalle qué pasa con la radiación que pasa hasta la Tierra. Algunas de ellas que llegan a la Tierra, algunas son absorbidas, otras son reflejadas, algunas ni siquiera llegan a la Tierra porque son reflejadas en la nube. Hay otras que son emitidas por la Tierra, hay otras que son emitidas por la nube. Entonces, de todas estas que salen acá, van a estar llegando de una u otra manera a mi sensor. Dependiendo de lo que yo quiera observar, vamos a tener que hacer algunas correcciones. Vamos a tener que hacer algunas correcciones por la presentación de la atmósfera, presentación de las nubes. Tarea en la cual no me voy a meter, porque los modelos esos de correcciones son un rollo que no vale la pena. Supongamos que nos dan las imágenes ya listas para trabajar y vamos a apuntar a eso. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es una situación de este tipo. Tenemos un emisor que envía la radiación
por ejemplo, el radar de la calle, de la ruta, envía la emisión, interactúa con los distintos objetos, asumiendo que ya pasó por la atmósfera y todos los rebotes son en la nube que no los estamos viendo, sino que llegan hasta el suelo, y dependiendo del objeto con el cual interactúen, es el tipo de rebote que tiene. ¿Y qué es lo que rebota? ¿Y qué es lo que va a medir el satélite? Entonces, lo que estamos diciendo es que tenemos un sistema que es de tipo tierra, océano, terreno, atmósfera, donde tierra es el planeta Tierra, porque tiene su propia emisión, el océano, tierra y atmósfera. Todo eso refleja radiación de nuevo al espacio. Y además la Tierra emite una radiación infrarroja. ¿Cómo se transmite la radiación? Hay un modelo que dice que la radiación electromagnética se propaga a través de ondas. Ahora, lo que se propaga no es una onda. Normalmente ahí se puede presentar algunas confusiones. Una onda no se propaga, sino lo que se propaga es la perturbación en el medio. Por ejemplo, pensemos en una pileta. Se tira un pasoncito como yo a la pileta, y los que están en la pileta, ¿qué hacen? Empiezan a hacer así. No se los lleva a la hora y caminan todos contra el borde de la pileta. Entonces, no se está propagando. Lo que se está propagando es la perturbación, pero no el medio. El medio en el cual se propaga la onda electromagnética no es el agua, sino que es algo conocido como el campo electromagnético. Ese es el medio en el cual las perturbaciones electromagnéticas se propagan, y como lo hacen como una onda, tienen una característica, que es lo que conocemos como longitud de onda, que es la distancia que hay entre dos picos consecutivos de la onda. Ahora bien, esa distancia puede variar, que podemos tener olas que van rápidamente una tras de la otra, podemos tener olas que van espaciadas, entonces tenemos todo un rango de longitudes de onda posible. Y eso es lo que conocemos como el rango electromagnético o el espectro electromagnético. Ahora bien, según la longitud de onda que tenga, es las características que tiene la radiación y la forma en la que la vamos a poder medir y qué es lo que vamos a poder observar a la hora de interactuar, porque no todas las longitudes de ondas interactúan con todos los objetos. Por ejemplo, acá tenemos algunos nombres que nos están indicando algunos fenómenos que tenemos cuando trabajamos con determinadas longitudes de onda. En esta región tenemos las microondas, la tele, por acá los rayos gamma, rayos X, ultravioleta, y en el medio, no en el medio, en realidad si lo vemos, tengo un cachitito, así un pedacito del espectro electromagnético, que lo llamamos el espectro visible. Como dijimos, para poder trabajar con una detección hace falta un detector. Sin detector no estamos detectando nada, digamos, estará la emisión dando vuelta, pero no estamos detectando nada. ¿Qué sucede en este rango? En este rango, todas estas longitudes de onda están dando vuelta permanentemente por todos lados. Lo que pasa es que en este rango tenemos un detector natural que es el ojo. El ojo llega a una longitud de onda de este tipo, no la veo. Pero si viene en esta longitud de onda, interactúa con mi retina, eso se convierte en impulsos eléctricos, los impulsos eléctricos pasan al cerebro, son interpretados como una imagen o como un color o lo que sea que estamos viendo. Entonces se llama visible simplemente porque nuestro ojo es capaz de ver este rango. Lo cual es supernatural porque este es el rango donde más emisión la radiación solar tiene. Entonces nuestro ojo se ha adecuado para detectar en el rango del espectro electromagnético donde mayor radiación llega a la Tierra. Entonces veamos un poquito un ejemplo de qué es lo que sucede en particular con la vegetación. Dijimos la radiación tiene todo el espectro, va desde el infrarrojo, rojo, verde, el azul. Llega e interactúa con el árbol. ¿Qué es lo que sucede? Refleja el gris y refleja el infrarrojo. Absorbe todas las otras longitudes de onda. Por eso nosotros lo vemos verde, porque nuestro ojo
es un sensor muy picante para detectar en el rango visible, dijimos, y en el visible está el verde. No podemos ver el infrarrojo, lo cual, el infrarrojo, lo cual es una pena, porque en realidad el árbol o cualquier cobertura verde refleja mucho más en el infrarrojo que en el verde. Ya después lo vamos a ver. Bueno, esto es simplemente lo que acabo de decir, que absorbe todo menos las verdes y las infrarrojas. ¿Qué pasa con el agua? De nuevo, tenemos toda la radiación incidente, pero en el caso del agua, lo que más refleja es el azul, después el verde, después el rojo y después el infrarrojo. El infrarrojo es el que más se absorbe. Por eso el agua lo vemos principalmente de color azul. O le podemos ver algunos tintes verdes. Por ejemplo, en esta foto, en el río Mississippi, en el desagüe, bueno, acá no se alcanza a ver bien por la luz, pero podemos ver en tonalidades azules y verdes en el agua. ¿Por qué? Porque tenemos estas dos longitudes de onda. ¿Qué pasa con la nube y las precipitaciones? Bueno, algo similar. Lo que pasa es que lo que absorbe y lo que refleja son distintas longitudes de onda. Entonces, por ejemplo, me pasé. Acá tenemos las longitudes, bueno, acá está puesto en frecuencia. Frecuencia es el inverso de la longitud de onda. No importa, es el tiempo que transcurre entre el paso de dos picos consecutivos de la perturbación. Acá no se alcanza a ver mucho. ¿Alcanzan a ver la línea roja? ¿Hay una línea roja así? Acá hay dos picos de esa línea roja. En esta longitud de onda y en esta longitud de onda, que son estas dos, las que corresponden a esas dos frecuencias. Lo que me está diciendo es que acá, este pico de reflexión, hay una alta reflexión a esa longitud de onda en la nube, en la precipitación. Entonces, estas dos frecuencias son ideales para medir características de la nube. Si ustedes observan acá, hay un cero. El pico cayó a cero, no pasa nada y vuelve a subir. Bueno, fantástico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo pasar por esta longitud de onda hasta el suelo a través de las nubes. No me va a reflejar nada. Lo cual se usa con los radares satelitales. El radar satelital lo más picante que tiene es que trabaja en una longitud de onda que no lo absorbe la nube, entonces podemos ver el suelo a través de las nubes. Bueno, firmas espectrales. ¿Qué son las firmas espectrales? Dijimos que cada objeto refleja la radiación de alguna manera en particular. La que estamos viendo acá es, si acá graficamos cuánto se refleja y acá graficamos las longitudes de onda, este gráfico para coníferas o vegetación de hoja caduca o para el pasto me está diciendo que tiene un pico en el verde, y sí, ya sabemos que refleja en el verde, por eso lo vemos verde. Pero además me está diciendo, esto se está quedando sin pila, típico. Pero además me está diciendo que acá hay un pico enorme en la zona infrarroja. ¿Recuerdan que les dije que reflejaba más en la infrarroja, en la infrarroja que la verde? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Esta firma espectral nos dice cómo es reflejada la radiación para diferentes longitudes de onda. En el caso de las estructuras de color verde, tienen un pico en la longitud de onda verde, vuelve a caer y tiene un pico enorme en los infrarrojos. ¿En qué longitud de onda nos conviene medir cobertura verde? Infrarrojo, no en el verde. Lo que tenemos acá ahora son representaciones de las distintas coberturas que venimos hablando, por ejemplo, la del agua, la vegetación, los verdes, y los suelos, los marrones. Lo que estamos viendo, esta es la que veíamos recién, que tenemos el pico del verde en el verde y tenemos un picazo enorme en el infrarrojo. Con el agua, ¿qué tenemos? Un pico en el azul y ¡puf!, se nos murió. ¿Qué quiere decir? Que de acá para allá el agua siempre es negra. ¿Dónde nos va a convenir medir el suelo? Y nos va a convenir medirlo quizás por acá, porque tenemos alta reflectancia en esta región de longitud de onda y está bien separada del verde. Entonces voy a poder discriminar bien el verde de la cobertura
vegetal con el marrón del suelo. Perdón, vuelvo un segundo acá. Estas marcas que vemos acá son seleccionadas ex profeso para cada satélite según la misión que tenga. Si uno quiere estudiar, qué sé yo, el color del mar, no va a elegir las mismas longitudes de onda que si quiere estudiar, no sé, el hielo en las nubes. Entonces, estos rangos del espectro visible se llaman bandas. Son rangos del espectro electromagnético dentro del cual vamos a mirar. Acá están representadas las bandas de Landsat. Acá les muestro las bandas de otro satélite que se llama Terra o Aqua, que tiene un sensor que llamamos MODIS. Todos le decimos MODIS, nunca le decimos Terra ni Agua. Y acá nos muestran la cantidad de bandas que tienen, qué ancho del espectro cubre cada banda, qué resolución en suelo tiene cada una de esas bandas y cuál es el uso primario de ese conjunto de bandas. ¿Cómo se representan las bandas estas que estamos midiendo en el sensor? Supongamos que estamos mirando desde acá y este es todo el espectro electromagnético. El primer rango de frecuencias o longitudes de onda, que es mi primera banda, toda esa información la compilo en una. La que sigue en el siguiente rango de longitudes de onda, la compilo en la siguiente. Todos los datos que recepto en el próximo rango de longitudes de onda, las compilo en una siguiente. Entonces lo que tenemos son como distintas capas de información correspondientes a cada banda del satélite. Como vimos, MODIS tiene un montón, Landsat tiene un poco menos, por ejemplo. ¿Y cómo se colecta la información en cada una de esas bandas? Bueno, es una cuadrícula con números. Acá estamos viendo números enteros, pero no necesariamente son enteros. Esta seguramente es la representación de una imagen que está tomada en 8 bits, que permite ahorrar espacio en memoria. Entonces, lo que hacemos es asignarle un color según el valor que tenga. Por ejemplo, desde 0, que lo represento como negro, hasta 255, que lo represento como blanco. Entonces, si bien nuestra capa es un cuadriculado de números, yo a cada número lo voy a representar por un color para poder entenderla, porque me entra más por los ojos que por el cerebro. Ahora bien, ¿qué colores le ponemos? Porque tenemos de 0 a 255 en ese caso, pero ¿qué color le ponemos a cada número? Bueno, eso va a depender de lo que queramos ver. Podemos combinar las bandas de distintas maneras, de modo de poder terminar teniendo una imagen en lo que llamamos color real o en falso color. No sé si ustedes saben que todos los colores del visible se pueden formar combinando 3 bandas, la RGB, el rojo, el verde y el azul. Con esos 3 colores podemos generar cualquiera. Si me permiten. ¿Quién me deja ver? Entonces, por ejemplo, colores RGB. Tenemos el RGB, el rojo, el green, el verde y el azul. Si todo es rojo, el 255, y nada en verde o en azul, el color es rojo. Pero si yo vengo y le clavo los 255 al verde, que voy a tener y verde, porque los 255 están repartidos todos en un solo color. ¿Qué pasa si los mezclo? Si yo mezclo 3 bandas, una en la cual dice, bueno, este no se ve muy bien el color, pero bueno, elijamos otro.
Si yo tengo, por ejemplo, 3 capas, la R, la G y la B, en uno de esos píxeles, la roja tiene un 142, la verde tiene un 92 y el azul tiene un 145, yo la veo de ese color, medio violáceo. Entonces, cuando yo combino esas 3 bandas del satélite, lo que tengo es lo que llamamos el color real o natural. Distinto es cuando mezclamos otras bandas, o las mezclamos o las combinamos en otro orden. Vamos a ver un ejemplo. Aquí. Déjenme ver. Acá. No, esa no era. Bueno, no se aprecia mucho, pero esa es la combinación de las 3 bandas, la R, la G y la B. Si yo vengo y abro acá, lo que le estoy diciendo, ven, estoy combinando en la primera banda el rojo, en la segunda el verde, en la tercera el azul. Puedo hacer otras combinaciones, ya las vamos a ver. Entonces, el resultado de eso es que yo tengo una composición de esas 3 bandas en colores que lo llamamos color real. Es lo más parecido a lo que vería el ojo si en el satélite tuviéramos el ojo en vez del lente de la cámara. Pero podemos hacer otras cosas. A ver. ¿Dónde dejé mi mochila? Déjenme usar el machete porque sobre la hora cambiamos de satélite y no me sé el número de las bandas. Supongamos que queremos rescatar la información verde. Entonces, ¿qué banda es la que yo necesitaría resaltar? La infrarroja. ¿Cómo voy a hacer para resaltarla con toda? La voy a clavar en la roja. Cosa que lo que sea infrarroja yo lo veo fuerte en rojo y lo discrimino de todo lo demás. Entonces, vamos a hacer eso. Si acá vemos, les quiero mostrar acá tenemos todas las bandas. Las bandas estas tienen algunos nombres medios esotéricos que no vienen al caso. Normalmente las identificamos con el número de la banda. Pero lo que les quiero mostrar es esto. Esperen que medio pesadita la imagen. Esta imagen que estamos viendo tiene una resolución de 30 metros por píxel. Por eso es medio heavy de mover. Aquí estamos. Vamos a hacer un zoom por acá. Si vemos en este momento, vamos a poner acá la 4, la 3 y la 2. Estas son las bandas RGB. Esta es la del infrarrojo. Entonces lo que hice fue resaltar todo lo que es verde, lo pongo de color rojo. Por supuesto yo tengo que saber qué colores estoy poniendo para saber qué es lo que estoy mirando, porque si yo tiro esto acá, el ser rojo, que es lo que es un campo contaminado, no tenemos ni idea. Bueno, pero yo sé que la banda infrarroja es picante para ver el verde y lo voy a poner rojo para que se resalte y esto es lo que obtengo. Esta es una imagen de falso color. Dependiendo de lo que quiera ver, son las bandas, la combinación y el orden de las bandas que voy a elegir. Bueno, acá no se aprecia mucho, pero a ver, vamos a tratar de poner la del agua para observar el agua. Que son la 5, la 6 y la 4.
Bueno, acá en vez de resaltar en rojo, bueno, se ve mejor en la pantalla que acá. Todos los cuerpos de agua están en negro. Y se ve mucho más claramente así en falso color que en el color real. No, este no. ¿Me siguen? Bueno, hasta ahora lo que hemos hecho fue combinar bandas. Pero se pueden hacer procesos más complejos, que es lo que llamamos ahora no combinación, sino álgebra de bandas. Vamos a operar con las bandas para obtener una nueva banda que tiene números que resultan de la operación que sale de hacer entre las distintas bandas que vamos a ver ahora. ¿Para qué hacemos eso? Bueno, dependiendo de lo que querramos observar, podemos combinar las bandas para resaltar algunas características sobre otras. Por ejemplo, si queremos ver estrés hídrico, nos conviene hacer un cociente entre la que llamamos SWIR y la NIR, porque la NIR esta es la infrarroja, que es lo que era muy buena para medir lo verde. Esta es muy buena para medir el contenido de agua en una hoja. Entonces, si yo hago el cociente entre el contenido de agua de una hoja y su verdor, tengo una idea, por ejemplo, de cuándo se está secando, porque ese número se va a empezar a achicar. Entonces me sirve para estudiar el estrés hídrico que están sufriendo las plantas. De esa misma manera hay un montón de índices, no me voy a detener en ellos. El NDWI es un índice que utilizamos para observar el agua. Ya después lo vamos a ver en acción, el NDWI. Tenemos el NDVI, que es un índice de vegetación. Fíjense que está operando con el infrarrojo y le está sacando el rojo. Estoy resaltando lo verde. Hay un índice de vegetación mejorada, que ya ven, la cosa se empieza a complicar. Empezamos con un cociente, después con sumas, restas y cocientes. Acá ya tenemos unos números extraños que son C1, C2. Y lo podemos hacer tan complicado como querramos. Como por ejemplo, el TBDI, que es un índice de déficit hídrico. Que lo que uno tiene que hacer es hacer un gráfico de temperatura, ajustar todos los mínimos y obtener esta línea verde, que la conocemos como límite seco, o ajustar todos los máximos, el verde es el límite húmedo, o ajustar todos los máximos y tenemos un límite seco, y después combinar esos ajustes. Cuando digo ajustes, estoy reemplazando toda esa nube de puntos rojos por una línea roja, que es la que mejor representa todos esos puntos. Entonces después puedo utilizar esas dos curvas y combinar ajustes lineales en sumas y cocientes para sacar un coeficiente. O sea, la vamos embarrando cada vez más. Este índice también lo vamos a ver en acción dentro de un rato. Bueno, estamos fenómenos. Nos enredamos con la banda, tenemos los índices, ¿y ahora qué? Bueno, vamos a pasar a ver el NDWI y el TBDI en acción, y además vamos a tratar de ver cómo utilizamos esa información, particularmente para el agro. Entonces vamos a sacar esto de acá. Les voy a mostrar, por ejemplo, un índice verde. Vamos a achicar un poquito. No, pero a ver, vamos a sacar de acá. Quiero ver otro lugar. Acá. Quiero mostrarles esta zona. Estamos viendo, dijimos, el NDVI. El NDVI es el índice verde, que utilizaba el infrarrojo para rescatar las porciones verdes en el suelo. Pero acá estamos viendo algunas que son rojas.
Cuando nosotros queremos representar o visibilizar esta gama de colores, porque el TBDI no tiene color, es un número. Pero si yo entiendo que me está representando la sequía y le voy a poner un verde a aquellos valores que no son secos y le voy a tirar un rojo o un marrón a aquellos valores que son críticos, secos, o que no tienen cobertura verde. Entonces acá vemos en medio de todo el verdor algunas manchas rojas. Les voy a mostrar ahora, para la misma fecha, el índice de humedad de suelo. Observen qué es lo que hay en las manchas rojas. Hay agua. Entonces, ¿por qué no estoy viendo con el índice verde ahí y lo veo en rojo? Porque no hay verde. Que lo que hay es una superficie de agua. Ahora, esa superficie de agua es natural. Acá no se ven. Sí se ven estas, que son las del río Paraná. Pero las que están acá no se ven. ¿Qué es lo que sucede? Les voy a mostrar el índice de humedad de suelo del año anterior, en el mismo lugar. No están. Conclusión, ahí hay inundación. Entonces, utilizando este índice podemos detectar cuándo aparece agua en superficie en lugares en los que normalmente no está y que terminan representando un problema agrícola porque vemos que no tenemos cobertura vegetal verde. Estos dos índices los hemos estado trabajando justamente para esto, para llegar a lo que voy a hablar al final, que son las coberturas paramétricas de las que hablamos inicialmente. Pero acá estamos viendo claramente cómo funcionan estas álgebras de banda y cómo me permiten observar información que no está en el visible. Lo que en un principio se nos consultó por parte de una empresa aseguradora, ellos querían desarrollar un índice de sequía, que fue el TBDI, el trabajo que estuvimos observando ahora, el TBDI es fruto de ese trabajo. Una vez que tuvimos más o menos resuelto el tema del TBDI y que ellos lograron elaborar un seguro, después vamos a entrar un poquito más en detalle en eso, requirieron el estudio del uso del agua. Entonces empezamos a trabajar con estos otros índices de humedad del suelo, de modo que podamos ir caracterizando fecha a fecha en qué momento van apareciendo o va desapareciendo cobertura de agua en el suelo. Ok, tenemos un índice. Voy a hacer un grafiquito rápido acá de las bandas, de distintas fechas. Supongamos que esta es la del 2000, 2001, hasta el 2020, por ejemplo. Y tenemos todos los cuadritos con números esos que veíamos recién. Entonces yo tengo un índice que acá me da un número. ¿Sí? Ok. Según ese valor uno puede decir, bueno, esto es seco o no es seco. Supongamos que es seco. La pregunta que sigue es, ¿cuán seco es? ¿Esa sequedad es realmente un problema? Porque supongamos que acá este número dice 0,5. ¿0,5 qué? Y no lo sé. Supongamos que este de acá ahora dice 0,1 y este dice 0,2. Bueno, lo que estamos viendo es que en distintos años, para la misma fecha, podemos tener distintos valores del índice. ¿Cuál es el que representa sequedad? Uno dice, bueno, mientras más cercano a 1, más seco es, pero 0,5, ¿cuán seco es? Bueno, eso depende básicamente del lugar. Por ejemplo, un índice de 0,5 ahí, en una región que siempre es seca, no es lo mismo que un 0,5
en una región que siempre es húmeda. ¿Por qué? Y porque acá el valor siempre va a estar alrededor de 0,5, entonces en realidad nada cambió. Pero acá el valor normal es 0, y ahora tengo 0,5, entonces sí representa un cambio importante. Bueno, ¿cómo hacemos para ver esos cambios? Ahí entra nuestra querida matemática. Vamos a hacer un desarrollo simple para explicar qué es cada una de estas cosas. Yo no sé cuánto saben ustedes de matemáticas. Recuerden que yo les dije que suponía... No, pero vos querías que hablara, ahora me escuchás. Bueno, ahí me apuro. ¿Qué representa cada una de estas cosas? Esto, el primero, es simplemente el promedio. ¿Por qué tiene esa forma tan extraña? Bueno, supongamos, este pizarrón es chico. Supongamos que tenemos una lista de valores. ¿Qué sé yo? 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Las notas. Tus notas de geografía. Entonces, uno ¿qué es lo que dice? Supongamos, fíjense lo loco, ¿no? De llegar a decir, quiero sacarme un 10 para tener un 6. ¿Por qué? Porque con 6 apruebo, pero necesito un 10 para tener un 6. ¿Por qué? Y porque lo tengo que promediar con otras notas más bajas. Entonces, supongamos que tenemos este conjunto de números. A cada número solemos representarlo con la letra X. ¿Por qué? Porque en principio no sabemos qué número vamos a tener. Vamos a tener una lista de notas, pero no sé qué nota me voy a sacar. Entonces, como estamos acostumbrados a representar con una X lo que no conocemos, le clavamos una X. Vamos a llamar con I a la posición de la nota. Entonces, este de acá es el X1, este de acá es el X2, este de acá es el X3, este de acá es el X4. Y voy a llamar N al último valor. No al último valor, sino al número mayor de datos que tengo. En este caso es 4, N es 4. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Cómo hago el promedio? Hago 2 más 4 más 6 más 8. Esto da 20. ¿Y por qué lo divido? Lo divido por la cantidad de notas, 4. Esto es lo mismo que escribir X1 más X2 más X3 más X4 dividido N. ¿Sí? Ahora, yo quiero achicar más la notación porque en realidad no sé cuántos números voy a tener. Capaz que tengo 150.000. ¿Cómo represento yo esa suma? Bueno, esto yo lo puedo escribir como la suma para todos los valores que van desde 1 hasta N, desde 1 hasta N, la suma de ¿qué? De los XY dividido N. ¿Sí? Eso es el promedio. Pero como somos re pro y las letras griegas son re cool, vamos a letra griega. Entonces a esto, en vez de P de promedio, lo vamos a llamar mu. Y la S de suma mayúscula, en vez de usar esta, usamos la griega, que es sigma. ¿Sí? Eso es lo que tenemos allá. Es el promedio. Entonces no hay nada esotérico hasta acá. Simplemente hay que entender qué es la notación. ¿Qué es el bodrio que está al lado? Bueno, fíjense que acá esto me da un promedio de 5. Y el 5 está por acá. Ni siquiera está en la lista el 5. Bueno, entonces yo necesito saber ¿qué tan dispersas están mis notas respecto del promedio? Porque a lo mejor yo tengo un promedio 5 porque saqué 4 5, pero podría ser que saqué 2 0 y saqué 2 10. Bueno, la dispersión de las notas es enorme en un caso y en el otro 0. ¿Sí? Entonces es de interés saber cómo están distribuidas las notas respecto del valor medio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y bueno, simplemente a nuestras notas
le restamos el valor medio. Eso me está diciendo qué tan lejos están cada uno de los valores respecto del promedio. ¿Me siguen? Ahora bien, fíjense que algunos son mayores y otros son menores. Entonces, si yo hago esto, digo 4 menos 5, menos 1. 6 menos 5, 1. Y si lo termino sumando, me da 0. Entonces, no me conviene sumar esas restas. Lo que hago es elevarlo al cuadrado para que esas diferencias siempre sean positivas y no se me cancelen. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es sacar un promedio de estos desvíos. ¿Qué es? Es sumar desde el primer dato hasta el último todos los desvíos. Y como quiero un promedio, lo divido por n. ¿Estamos? Bueno, pero tenemos el problemita con este cuadrado acá. Porque, por ejemplo, supongamos que estas son, en vez de notas, que son números que no tienen unidad, sean distancias. Son kilómetros. Cuando yo elevé esto, 10 kilómetros menos 5 kilómetros, 5 kilómetros. Pero le clavé un cuadrado, tengo 25 kilómetros al cuadrado. La repodré porque las unidades no son las que necesito. Entonces, ¿qué hago? Le saco la raíz cuadrada. Todos sabemos que la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado da de vuelta el número. ¿Sí? Esto lo llamamos desvío estándar. Porque es un promedio de los desvíos. Estándar por promedio y por desvíos respecto del valor medio. Estos son dos estadísticos que son ultra utilizados y nosotros le vamos a dar un uso en lo que vamos a llamar anomalía. ¿Qué es la anomalía? Bueno, ya los borré, pero ¿vieron cuando teníamos todos los numeritos de un píxel a lo largo de todos los años? Bueno, ok, yo puedo sacar, por ejemplo, el promedio de todos esos valores y decir cuál es el promedio histórico del valor de un índice en un píxel en particular. Pero no estoy diciendo en un caso en particular, cuánto me estoy desviando del promedio. Entonces lo tengo que calcular. Y lo que hago es el valor del índice en el punto, lo divido respecto del promedio, le resto el promedio histórico. Entonces ya tengo información de cuánto se está desviando mi índice respecto del promedio. Y después lo divido por la desviación. Porque entonces lo que estoy haciendo es sacando una especie de fracción entre lo que se me desvió una fecha respecto del desvío histórico que tengo en el lugar. Entonces, según ese valor de fracción, yo sé respecto del histórico cuánto me estoy alejando. En el caso de un índice como el de sequía, fíjense que acá no hay un cuadrado, de modo que esta resta da o positivo o negativo. Estoy diciendo, del comportamiento histórico, cuánto más seco voy a estar o cuánto menos seco va a estar. ¿Me siguen? Vamos a ver esto. Yo les voy a mostrar ahora una secuencia de datos o de imágenes. Yo digo imágenes porque para mí las imágenes son datos, son números. Voy a mostrar una secuencia de imágenes tomadas cada 16 días en un rango de fechas en particular. Y díganme qué ven. Esto es en el visible, en color real. 16 días después. ¿Qué vieron? ¿Qué me pueden decir respecto de la sequía en los campos? Exacto, nada. No me pueden decir nada. Les voy a mostrar ahora la misma secuencia de fechas, pero para el índice de sequía. ¿Pueden decir algo al respecto?
No, vos ya sabés la respuesta. Si ustedes se fijan, la voy a pasar de vuelta. Observen el comportamiento de las regiones claras y de las regiones verdes. Lo hago para atrás. Voy de vuelta. Vean esa y vean esta otra. ¿Ven cómo cambió? De verde a rojo. Que dijimos que eran los verdes y los rojos para el índice de sequía. Regiones más secas, regiones más verdes. Entonces podemos sí empezar a decir, bueno, en estas regiones teníamos sequía, cosa que no podíamos hacer viendo la imagen en color real. Ahora, estas sequías que estamos viendo, ¿qué tan graves son? Porque como dijimos, en distintas regiones, un valor del índice me puede estar, que puede ser 0,5, en una región que siempre es seca, capaz que es lo normal, y en una región que siempre es verde, es anormal. Entonces yo necesito saber esos puntos rojitos que voy viendo, donde me dice que está más seco, si realmente es un problema o no. Porque en principio no sé cuál es el comportamiento histórico de la región. Ahora les voy a mostrar las imágenes calculadas con la anomalía. Voy de vuelta. Observen ahora el comportamiento de la gravedad de la sequía. ¿Dónde está verde? ¿Dónde está rojo? La cosa, ven, se empieza a complicar. Esos primeros puntos rojos que iban apareciendo en el TBDI, que nos indicaba que estaba apareciendo sequía, bueno, no solamente estaba apareciendo sequía, sino que es una sequía brutal. Una lluvia, vuelta a la sequía, y si seguimos la secuencia, finalmente la sequía se va yendo. Entonces ahora estamos pudiendo decir, no tengo una imagen visible que no le puedo sacar demasiado el jugo, sino que estoy pudiendo decir cómo se va comportando la sequía y además la gravedad de la sequía en las distintas regiones a lo largo del tiempo. Ahora bien, ¿cómo afecta a los cultivos? Podemos decir de ver estas imágenes ¿cuántos quintales de soja perdimos? No. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hay en el suelo. Para saber lo que hay en el suelo, vamos a recurrir a lo que llamamos clasificación de la cobertura del suelo. Partimos de datos conocidos, estos son campos que sabemos que tienen sembrado, cada color representa un tipo de cultivo. Y entonces nosotros le decimos a nuestro proceso de aprendizaje automático, bueno, fíjate, todo esto que dice que son soja, que sabemos que son soja, busca por todos lados lo que se le parezca a esto, lo que te pinte que tiene firmas espectrales parecidas o algo por el estilo, de modo que podamos decir qué es lo que es soja, qué es lo que es trigo, sin tener idea de qué es lo que hay en el suelo. Fíjense el resultado. A partir de pocos lugares con cultivos conocidos, podemos generar una imagen donde en casi todos los lugares sabemos qué cultivos hay. Entonces ahora sí puedo cruzar la información de la gravedad de sequía con los campos de cultivo y saber cuántas hectáreas de soja o de maíz he tenido afectadas por la sequía. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, vuelvo a la empresa aseguradora que nos pidió que hagamos el trabajo. Ellos, ¿qué quieren? Quieren que
en vez de seguir con el método actual, es, bueno, mira, yo te vendo un seguro de sequía y el día que hay sequía vos me llamás, perdí tanto, yo te mando un perito al campo, él verifica si es cierto o no, y según la prima que vos me pagaste el seguro, es lo que yo te indemnizo. Para resolver esas discusiones y facilitar los procesos de pago, lo que ellos pidieron fue una cobertura paramétrica de sequía, lo que dijimos al principio. ¿Qué es? Son mapas que digan qué cultivo tuvo qué sequía en qué momento. Entonces, cuando va a hacer el contrato, bueno, macho, mira, ahora vamos a hacer así. Los dos nos vamos a regir por lo que dice el Gulich. Si el Gulich dice que en tu campo de soja tuviste sequía y me dice la gravedad de la sequía, yo te pago según la prima que vos me contrataste. Y se acabaron las discusiones. No hace falta mandar perito, no importa lo que diga el productor, no importa lo que diga la compañía de seguro, importa lo que salió como resultado del trabajo. ¿Estamos? Ahora estamos haciendo un paso más, porque ahora sabemos cuándo estuvo la sequía, pero ¿qué pasa? ¿Cuánto impacta en la producción? Y eso todavía no lo tenemos claro, porque sabemos cuánta superficie de soja o de maíz o de lo que sea está afectado, pero bueno, el grado de afectación, ¿de qué va a depender? De en qué momento del cultivo se da. Porque si se da antes de que siembre, no tengo pérdida. Si se da una sequía fuerte cuando la plantita está creciendo, la fulminó, no voy a tener producción. Si la sequía se da después de que el cultivo dio el fruto y se va a secar la planta, pero va a cosechar y va a tener rendimiento. Entonces, lo que ahora tenemos que hacer es saber en cómo se comporta el crecimiento de los cultivos para que cuando tengamos una fuerte anomalía de sequía en ese lugar, sepamos en qué estadio está la planta y podamos inferir efectivamente qué pérdida de producción hay. Ese es el capítulo que viene y se los cuento en la charla de los próximos 25 años. ¿Son seguros ambientales, perdón, o son seguros de...? No, son específicamente agrícolas. Bueno, me están echando, así que me voy.